importa la edad, tenemos las mismas capacidades, así como las mismas ganas de luchar por nuestro mundo. La curiosité, selon moi, c'est le fondement de notre capacité à résoudre des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux qui sont les plus pressants. Es el momento de tomar acciones respecto al cambio climático con acciones individuales que sean replicables en sus contextos, darle más valor a las comunidades a las que pertenecemos. Not all of us have all the pieces. So the young generation has some of the pieces and the older generations have some of the pieces, and we need to work together. We're all fighting the same things, but in very unique ways. So I just really encourage youth of North America to start small and focus on just smaller problems within that, because we are able to make huge differences by tackling smaller issues within the bigger issue. Hola a todos. Le iba a pedir a Quinquet que lo hiciera en Gula Geechee, pero no está, no nos acompaña. Entonces, bueno, bienvenidos. Este es nuestro panel de jóvenes, uno de mis favoritos, para cerrar la brecha de la lucha por justicia ambiental. Entonces, ahora estamos cambiando de ritmo, estamos involucrando a los jóvenes y ya llevamos mucho tiempo haciendo esto con la CCA. Quisiera presentar a nuestra moderadora, Lamisha Whittington. Lamisha, fundadora y presidenta de una organización, Green, y pues que ha estado trabajando con recuperación de huracanes y ha trabajado con diferentes comunidades. Descendiente de la Tierra Feliz, me ha sido fascinante aprender sobre su historia, sobre la emancipación de los indígenas al norte de las Carolinas. Gracias, Lamisha. Es una disruptora de inequidades y comunidades marginadas de color. Así que esto es lo que necesitamos para nuestro movimiento de justicia ambiental. Gracias por tu trabajo. He tenido la fortuna de hablar varias veces con ella sobre su herencia y me da mucho gusto tenerla con nosotros en la sesión de consejo. Así que le voy a volver a preguntar, ¿has escrito tu historia? Porque se lo he sugerido y va a escribir una novela al respecto. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes. Primero, gracias, Daniel. Me encanta hablar de rendición de cuentas, porque Daniel me preguntó si ya estaba escribiendo un libro.
Y le conté que lo había considerado y me dijo, no lo consideres, hazlo. Entonces quiero decirte que ya nos comprometimos y que estamos haciendo ya el borrador. Gracias por tu apoyo. Me da mucho gusto estar aquí y darles la bienvenida a mi estado natal de Carolina del Norte. Y quiero honrar a mi gente hablando mi idioma. Saludos en nombre de mi gente, de los Apalaches. Me da gusto tener aquí a mi matriarca, mi madre, quien también es fundadora de Democracy Green, y mi hermano, que también es parte de mi equipo, está afuera. Y bueno, empezamos este movimiento. Cuando traigo mis saludos, también lo hago en honor de nuestra Madre Tierra y a quien nosotros servimos, a nuestro Creador. Hay muchas comunidades como la nuestra a las que también representamos y tenemos la práctica de proteger a la Madre Tierra y a sus hijos, en el entendido de que envenenar el agua es envenenar a nuestra Madre y al final nos iba a envenenar a nosotros, es lo que hemos visto. Entendemos y honro el movimiento de justicia ambiental, por lo cual este es el tema. Pero no nada más es un tema, es nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro destino y nuestras manifestaciones, nuestra resistencia en nuestra sangre. Pero solamente ahora tiene un nombre, gracias a los abuelos de este estado. Y gracias porque también nos acompañan personas quienes dieron nacimiento a este movimiento en Carolina del Norte. Las injusticias ambientales piden justicia y es lo que seguimos tratando de reconocer. Aún no tenemos la justicia que queremos, si no, no estaríamos aquí reunidos. Estamos luchando contra esas injusticias en este continente, en donde estuvieron mis ancestros, en donde hubo un holocausto, más de cientos de millones de ancestros perdieron la vida o los desplazaron por alguna o de alguna manera. Pero esa es otra plática. Además del holocausto que vimos con esta adquisición, desplazarlos de estas tierras que eran sus recursos naturales, la riqueza de la madre tierra, mover a la gente de esa tierra para poder obtener un beneficio financiero de algo que ahora conocemos como nuestra nación. Pero conforme la tierra fue obtenida por personas que incluso separaron familias, había una pregunta: ahora que tenemos todas estas tierras, ¿quiénes van a trabajarlas? Porque no se pueden trabajar así solas o por sí solas. Entonces ahora vemos que esos recursos naturales incluyen también a los hijos de la madre tierra. Ahí hay una conexión. Lo que nos dio la vida ahora nos conecta esa opresión. Entonces con los años vimos familias separadas por las aguas, por las tierras, o también indígenas en la isla de la Tortuga, como nosotros la llamamos. Los separaban por su tono de piel. Dependiendo de los tonos de su piel, los metían a la prisión. Hubo lágrimas. Es una historia que espero que muchos de ustedes hayan podido estudiar. Es en donde nos estamos reuniendo, el lugar que alguna vez nuestros ancestros amaron, y donde tener paz era una lucha para mantener a la tierra, mantener nuestra cultura. Y muchos me dirán, bueno, pero ¿cómo sabes que los esclavos y esta adquisición de la tierra era una cuestión económica? Hubo un estudio, y les voy a dar un fragmento. En 1850, se hizo un estudio en donde se midió en esa época la cantidad que valían los esclavos. No su trabajo, sino sus seres. Es decir, los medían por cuánto podían cargar o trabajar. Y en 1850
encontraron que 1 millón de personas valían $1 millón. A 50 y tantos años de seguir este valor, se infló y ahora 3 millones de personas valen $4 millones. Esto creó a la mayor cantidad de millonarios en el sur de Estados Unidos. Si alguien ha escuchado del 15 de junio, en Texas es algo simbólico, pero lo que no se sabe es que los afroamericanos y los ancestros del Gula se fueron de Florida, se fueron de las montañas y se fueron a Texas a buscar seguridad. Entonces esa frontera se estableció para la gente. Si vemos Texas y México, vemos a las comunidades indígenas en donde se hizo un lugar para resguardar a las personas a las que desplazaron de sus tierras. Y estas comunidades cruzaron a México y crearon los Moscojos. Hoy siguen viviendo en un lugar que llaman el nacimiento de los negros, en las montañas de México. Vemos las mismas comunidades que se van a ese mundo buscando la libertad en Canadá, pasando a sus hermanos y a sus hermanas al salir de Chesapeake Bay para estar encarcelados en Canadá. Allá están las personas que lograron escapar y algunos esclavos que encontraron esa libertad. Estamos conectados, no estamos separados ni segregados. Y lo que observamos fue que durante la esclavitud hubo una instalación del sistema de plantaciones. Les voy a decir por qué es importante, porque yo soy una joven. Estamos haciendo el trabajo. No estamos idealizando, ni fantaseando, ni diciendo cosas en teoría. Estamos aquí, estamos presentes. Soy una millennial que cofundó una organización que les cuenta exactamente lo que sé de mi pueblo, de mi gente y de mi historia. Entonces, ese sistema de plantaciones se creó y sabemos que Estados Unidos se le consideraba el rey del algodón, pero el algodón era el cultivo número 1 en ese sistema de plantaciones en México en algún momento. Qué interesante, ¿no? La tierra conecta a nuestra gente y esta opresión. Pero no nada más sabemos eso, pero ¿qué pasa con las plantaciones de manufactura que una vez que se cosechaba todo y se llevaba con animales, con mulas, quién hacía ese material? Seguía estando en manos de esclavos. Y una vez que estaba esa operación de las plantas, seguía en las manos de esclavos. Y una vez que tenían el cultivo y que se llevaba a los consumidores, miren nada más cuánta energía. Habla uno de verdades y miren lo que ocurre. Entonces, escuchamos de estas plantaciones, pero ¿no les parece interesante que una de estas fábricas o sitio de manufactura hoy en día es una empresa? ¿No es interesante que en el pasado existen las mismas empresas? Y nos preguntamos por qué muchas de estas personas dieron lugar a corporaciones industriales, pero son los últimos en considerarse al pensar en proteger su salud, como en la pandemia. Nos preguntamos por qué se llaman sueldos esclavos. ¿De dónde vendrá esa terminología? Es porque siempre fue así. Era la extracción de nuestros recursos naturales y de nuestra madre tierra. Entonces, al avanzar en el tiempo, cuando el sistema de plantaciones entró, escuchábamos a los líderes que hablaban diciendo de que había veneno en nuestras aguas y tierras. Aunque en los 60, Martin Luther King decía que había aire contaminado y había aguas envenenadas desde entonces. Y apenas unos años después nació el movimiento de justicia ambiental, señalando esta atrocidad. 56% de las personas de color en Estados Unidos viven a 3 millas de un área contaminada, que puede ser un tiradero,
una corporación industrial. No es coincidencia. Es porque de plantación a cooperación se cruzaron estas líneas porque había mano de obra barata y la gente tomaba los trabajos porque necesitaban dinero. Y por eso se creó ese sistema de plantaciones, que creó corporaciones. Así que hoy, al estar en este espacio, hablando y diciendo de que los jóvenes son los líderes, estamos tratando de rectificar el pasado, de rectificar las atrocidades de las comunidades por el aire que sigue estando contaminado. Y pensamos que es un problema nada más de justicia ambiental, pero el agua fluye y el aire con el viento viaja también. Todo el mundo está contaminado con PFAS. No hay respeto a ninguna comunidad. Estamos conectados, no nada más en un sistema de opresión, sino en un sistema de resistencia. Así que al honrar a mis panelistas, y en un momento las voy a acompañar porque va a haber una ponencia, quiero decir que me enorgullece que el trabajo que yo he podido hacer es posible por el administrador Reagan y su liderazgo. Tiene que entender que estamos rectificando el pasado y el presente. Nuestra habilidad de ser una organización comunitaria y trabajar con su equipo y hablarles como si fuera una reunión familiar. Eso debiera ser el gobierno. Debe venir a casa, permitirnos ir a comunidades como Sampson County y darles 13,000 millones de dólares para que se conectaran con agua potable por primera vez en años. Nos permitió acompañarlos a Maysville, a llevarles educación para abrir una nueva planta de tratamiento de aguas después de años de no tener agua limpia. Es lo que estábamos esperando. Y usted honró a su pueblo, honró a sus ancestros. Y al darles la bienvenida, quiero decirles que me da orgullo darles la bienvenida a nuestro estado de Carolina, a los Estados Unidos de América, porque nuestras personas tienen sudor, lágrimas, y ustedes son la semilla. Son parte de este movimiento, están aquí. Si hubieran sido parte de este equipo, si ustedes, cuando regresen con sus equipos, hicieran lo mismo, abrazaran sus tradiciones indígenas, porque nosotros somos los sueños de nuestros ancestros. Y la justicia social es eso, porque somos nosotros. Así que en este momento me siento muy orgullosa de presentarles al doctor Benjamin Travis, a quien conocí hace años junto con mi familia en esta lucha contra o a favor de la justicia. Benjamin Franklin Travis Jr. es un afroamericano, un líder, ministro de la iglesia, periodista, químico, emprendedor global y presidente y director general de la Asociación de Periódicos basada en Washington, D.C. desde el 2014. El Dr. Chavis es el productor ejecutivo y anfitrión de Chavis Chronicles, que se transmiten y llegan a 90 millones de hogares en todos Estados Unidos. La familia Chavis ha estado o ha sido parte de este movimiento desde hace 250 años, como propietarios de tierras, granjeros, educadores, teólogos, activistas. Benjamin Chavis Jr. es el bisnieto del primer afroamericano que fue a la Universidad de Princeton y el primero en ser ordenado como ministro en 1899, presbiteriano. Y en los 60, él fue el coordinador de la juventud y asistente del Dr. Martin Luther King Jr. Pero quiero que entiendan algo. Este tema se trata sobre justicia ambiental, ¿cierto? Así que quiero señalar algo. En 1982, el Dr. Chavis Stewart llamó a casa después de haber sido emancipado. Fue a marchar con su gente
al condado Warren y fue la primera persona que habló de racismo ambiental durante la protesta que hubo en este condado en Carolina del Norte. Gracias a su liderazgo tenemos este movimiento. Todos estaban participando en ese movimiento, desde Dolores, la abuela Dolores, con César Chávez y los pueblos afroindígenas. Vimos a muchas comunidades, pero esta protesta o esa protesta fue la que nos dio una bandera para podernos unir y no estar separados. Así que quise resaltar esto. No estaba como parte del guión, pero quise mencionarlo. Él es el abuelo del movimiento de justicia ambiental, que ahora es un movimiento mundial para hablar de equidad y justicia ambiental. Finalmente, quiero decir que el Dr. Chávez tiene 4 hijos. Benjamin III, John Mandela, Reginald Lewis, tiene 4 hijas, Michelle, Paula, Renita y Anna Elizabeth. Es abuelo y es un gran abuelo. Y me da mucho honor darle la bienvenida. Buenas noches. Un aplauso a Alicia por su presentación. Administrador, hermanos y hermanas, panelistas, le doy gracias a Dios, le doy gracias al Creador por la oportunidad y la responsabilidad de estar aquí en esta conferencia internacional. Daniel ha hecho muy buen trabajo con la CCA y soy un pastor, entonces por lo general me toma mucho tiempo arrancar, pero sé que el tiempo es de esencia. Y también tengo que presentar a la persona que yo pienso que es el mejor administrador de la EPA, no solamente en la historia de Estados Unidos, sino en la historia del mundo. El administrador Michael Reagan. Gracias por acompañarnos. El tema es cerrando la brecha, la conversación sobre la lucha generacional para justicia ambiental. Pienso yo, cuando tengo la oportunidad de hablar, me gusta hablar de la verdad que yo conozco. Tengo 76 años y una cosa que yo sé es que todos somos parte de una familia humana. Es ahora de la grandeza de nuestra humanidad que da lugar a racismo, que da lugar a opresión, que da lugar a explotación, que da lugar a la destrucción del medio ambiente. Pero también quiero decir, cuando la gente se reúne a través de las tierras de religión, a través de religión, de idiomas, a través de líneas geográficas. Cuando nos reunimos así, cuando nos reunimos como estamos hoy, tiene el potencial de hacer una gran diferencia. Por mi carrera de derechos civiles, administrador Reagan, me han arrestado 67 veces. Lo último que quiero hacer es que me arresten otra vez en mi estado de Carolina del Norte. Y sucedió otra vez cuando yo supe que en mi estado, en ese tiempo, en 1998, había decidido de poner PCBs
en un confinamiento, en un tiradero sanitario. Fuimos al condado de New Brunswick, pero de los 100 retos que teníamos, agricultura, el último lugar en donde quieres escarbar en el suelo y tirar toneladas de PCBs, de bifenilos policlorados en el suelo, entonces tuvimos que marchar una vez más. Tuvimos que manifestar una vez más y muchas veces tuvimos que ir a la cárcel otra vez. Y fue en esa cárcel que tomé un pedazo de papel y escribí la definición de justicia ambiental. Y no solamente fue para una vez, no fue solamente para un condado, sino que fueron para todos los condados. Fue para todo Estados Unidos, no solamente para Estados Unidos, sino para todas las naciones. Y por eso me da tanto gusto ver a Canadá, Estados Unidos y México hacer algo positivo juntos, hacer algo que se transforma juntos. Y el hecho que tenemos un panel de jóvenes nos da una nueva esperanza. Pienso que los jóvenes hoy en día en Canadá, Estados Unidos y México, pero también digo, los jóvenes son los que impulsan el mundo. Yo pienso y sé que van a hacer que nuestro mundo sea un mejor lugar. Algunos de los campeones, de los primeros campeones que lucharon contra el cambio climático fueron los jóvenes. Todos conocen de mi riesgo, pero lo que necesitan saber es que 500 personas fueron arrestadas y las otras de las 500 personas arrestadas, la mayoría eran mujeres y niños. Entonces me da triste reportar que algunos de los niños que se acostaron en la carretera para detener a los camiones se contagiaron con PCBs. Entonces yo muchas veces me burlo de cambio climático y me burlo o hablamos de la lucha de la vida y la muerte. Pero si no se acuerdan nada de lo que he dicho hoy, recuerden esto. Tenemos que seleccionar la vida, o tenemos que escoger la vida sobre la muerte y la destrucción de aquellas personas, de aquellas compañías y hasta de algunos gobiernos que no les importa la vida de las personas. Tuve la buena fortuna durante la administración de Clinton. Estaba en el equipo de transición ambiental para el gobierno de Clinton. Y en ese tiempo el vicepresidente era Gore y presentamos al Congreso la ley de justicia ambiental. Desafortunadamente no había suficientes miembros del Congreso ni del Senado para tomar la ley de justicia ambiental y comprometerse con ella. Entonces, parte de mi discurso hoy, quiero darle las gracias y saludar y felicitar a Canadá por aprobar la ley de justicia ambiental. La política pública y las leyes son importantes. El reto es asegurarnos que las personas que toman las decisiones y que establecen las políticas, que informan a las personas que viven en las comunidades, asegurarles que siempre se va a cumplir con las políticas establecidas. Entonces, muchas veces en los movimientos, muchas veces son un montón de personas que protestan. ¿Pero por qué protestamos?
Protestamos porque queremos ver que la gente tenga una mejor calidad de vida. Estamos protestando porque queremos ver que la gente pueda tener agua limpia, agua dulce que pueda beber. Estamos protestando porque queremos que todos tengan algo que respirar sin contaminantes. Y en Nueva York, hoy en día, 6 o 7 de los niños tienen asma, tienen mala calidad atmosférica. Y esto es en el sur. Y en el sur, al sur de la frontera canadiense, todo el país está contaminado. Pero como es una conferencia trilateral, quisiera sugerir que el sur empieza en la punta de México y se va hasta el norte, en las fronteras de Canadá. Aunque tenemos estas diferentes jurisdicciones gubernamentales. Y por eso siempre me gusta dar tributo a mis hermanos y hermanas indígenas, mis relaciones, nuestras relaciones. Y las primeras personas de color, el liderazgo ambiental, la cumbre de justicia ambiental en Washington, DC, en 1991, adoptamos 17 principios de justicia ambiental. Y el primer principio es lo sagrado de la tierra. No dije la política de la tierra o la economía de la tierra o lo sagrado de la tierra, porque supiéramos qué es tan sagrado en la tierra. Eso informa sobre política, informa sobre economía, informa sobre la conciencia social. Yo sé que hoy que tenemos abogados, tenemos científicos, tenemos administradores del gobierno, tenemos activistas de justicia social, tenemos líderes de diferentes comunidades que están luchando con estos asuntos por décadas, etc. Y me da mucho gusto. Y le dije anoche a Daniel, me siento optimista. Y me dice, ¿de qué te sientes optimista? Soy optimista porque, uno, ustedes están aquí y sé que no están aquí solamente para socializar. Estamos aquí para salir de esta conferencia con una agenda que ayude a impulsar y ayudar y aumentar la efectividad del movimiento de justicia ambiental por todo el mundo. No saben qué tan gratificante es saber que lo que hicimos hace décadas no fue en vano. Yo fui un joven químico orgánico trabajando con el Dr. King y no tenía intenciones de ser ministro, pero el 4 de abril de 1968, que fue asesinado en Memphis, Tennessee, porque él organizó el trabajo de Dios. Él organizó a los trabajadores de salud en Tennessee, donde esos trabajadores se consideraban que no eran necesarios. Entonces, en ese día yo dije, voy a terminar mi educación, pero voy a hacer otra cosa. Me dio mucho gusto tomar esa decisión de que yo iba a convertirme en pastor, porque esto es intergeneracional, porque cada generación tiene que luchar. Y le digo a los jóvenes, no inventen el hilo negro, tenemos que aprender, no necesariamente repetir los errores. Pero no vamos a poder aprender si no tenemos visiones como el gobierno de Florida, que quiere prohibir los libros o no quieres decirle a la gente que escoja.
pero necesitamos la verdad. Y la verdad es que cuando empecé mis comentarios, todos somos una familia humana. Yo doy una clase en la Universidad de Duke y impacté a mis estudiantes el primer día. Les dije, quiero que todos mis estudiantes en el mundo, esto es lo que tenemos en común todos. Y luego voltearon y se estuvieron viendo y luego dijeron, no, lo que tenemos en común todos es que todos somos parte de una familia humana. La mayor tragedia desde el principio de los tiempos es lo que la humanidad no vea que todos somos parte de una familia. Y el rehusarnos al encontrar lo único de nuestra humanidad y no aceptan ver la creación y la grandeza de la creación de Dios. Los océanos se llaman diferentes maneras, pero todos son un océano. Hay diferentes continentes, pero todos son una misma tierra. Entonces, la justicia, debido por las 500 personas que se sacrificaron y que captaron la atención de los medios de comunicación. Y empezamos a escuchar del sureste de Estados Unidos, del noroeste de Estados Unidos, de todas partes del sur, decir, bueno, están tirando en sus comunidades y están protegiendo la salud. Entonces empezamos a conectarnos. Empezamos a no solamente ver una conexión de nuestro trabajo, sino aprendimos desde buen principio que era importante expresar las conexiones, saber que estamos conectados de manera intelectual, pero cómo somos testigos en nuestra conexión y nuestra interconexión. En los 80s, el presidente Reagan era presidente y la EPA en los 80s se oponía completamente a todo este concepto de justicia ambiental. Y me acuerdo que la EPA en ese tiempo no tenía datos para comprobar. Entonces, alguien puso $100,000. Hicimos una investigación estadística de todos los estados de Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. Hacer investigación no es solamente recopilar números, es una de las preguntas que tienes que preguntar. ¿Qué es lo que queremos saber? Y queremos saber, ¿hay una relación entre estas comunidades de color y dónde están estas industrias que están contaminando? Y mucha gente dice, bueno, ¿sabes? El trabajo no está hecho, pero el factor determinante número uno en Estados Unidos fue la raza. No fue la pobreza, fue la raza. Y ese estudio habla de la raza de 1987 y hoy es como un monumento a la investigación. Por ese estudio dijimos, tenemos que juntar todo eso y en 1991 lo volvimos a juntar. Ahora, tienen que saber que cuando tuvimos a la primera persona de color en la cumbre de justicia ambiental, empezó el Club Sierra, la Audubon Society, el Fondo de Vida Silvestre y la Federación de Vida Silvestre. No tenían líderes como esos. Y tuvimos una reunión, pero también los invitamos a ellos porque aprendes algo. Esto no es solamente una lucha de un grupo de razas en contra de otro grupo de razas. Cuando hablas de proteger al mundo de peligros ambientales, te tienen que preocupar todas las comunidades.
Y por eso yo sé que estos activistas de justicia ambiental que están acá sentados al frente, ellos son a los que debemos de felicitar. Tienen grandes retos, pero también tienen grandes oportunidades. Nuestro trabajo es asegurarnos que los equipamos con todo lo que necesitan para que continúen presionando hacia adelante. Las democracia verde que están llevando a cabo, hacer cambio en tiempo real para comunidades. Entonces, en esta conferencia, yo creo que de esta conferencia creo que puede surgir una esperanza renovada, una determinación renovada de continuar luchando. El último punto. Sí, tenemos que luchar por justicia ambiental. Si luchas, entonces podemos negociar. Pero si no luchas, pues no tenemos nada que negociar. Entonces, en todas nuestras comunidades en Canadá, Estados Unidos y México, tenemos que luchar por la justicia. Tenemos que luchar por igualdad. Tenemos que luchar por todo. Y tenemos que luchar para confirmar lo único de nuestra humanidad. Muchas gracias. Ahora tengo el honor y el placer de presentarles la EPA no había tenido la solidez que tiene ahora y un líder visionario que viniera de la comunidad del norte de Carolina del Norte. Alguien que conoce estas realidades. Quiero agradecer al presidente Biden por darle a Michael Regan esta oportunidad. Y bueno, lo estoy presentando, pero quiero decir algo más. Quienes voten en los Estados Unidos, debemos asegurarnos de ir a votar en noviembre, porque no nos podemos permitir dejar que una persona anti-medio ambiente regrese a la Casa Blanca. Y sé que esta es una reunión que es semi-gubernamental, así que no debiera hablar de estas cosas, pero perdónenme, debo decirlo. Donald Trump es una amenaza no nada más para la democracia, es una amenaza para el medio ambiente, es una amenaza para el clima e incluso diría una amenaza contra la humanidad. Por lo tanto, damos la bienvenida al escenario a nuestro líder transformador, quien está marcando una diferencia real en la EPA. Bienvenido, administrador Michael Regan. Buenas tardes a todos. Creo que ya se dijo todo. Creo que ya no hay mucho que decir, así que seré breve. Quiero comenzar agradeciendo al Dr. Chavez por estas inspiradoras palabras. Todos somos producto de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno. Y en los 80 fueron años interesantes, puedo decirlo, ya que tenía 5 o 6 años en el 82, cuando las familias se reunían todavía a la mesa a cenar. Recuerdo que mis padres veían las noticias y aplaudían a esta persona que se manifestaba en Carolina del Norte. Gracias, Dr. Chavez, por esa inspiración desde ese entonces. En esos años, a inicios de los 80, fue cuando un afroamericano quiso atreverse a buscar un puesto público. Y recuerdo de su campaña, yo siendo joven, que tenía un lema que decía, yo soy alguien. Y creo que cuando escuchas a alguien en la televisión decir que ellos son alguien,
y que se parecen a ti, eso marca una diferencia. Cuando pensamos en las imágenes del Dr. Chavez, el reverendo Jackson, ambos de Carolina del Norte, tuve la fortuna de recibir mucha inspiración con respecto a la equidad y justicia ambiental y por ello estoy muy agradecido. Esto ocurrió en mis años formadores, y me ha fascinado la protección ambiental, la salud pública y esta relación que tienen con la justicia ambiental desde hace mucho tiempo. Así que entiendo la oportunidad que ustedes, los jóvenes, tienen de poder comenzar a temprana edad y permitir que se marinen esas ideas, pero al mismo tiempo entender que no son los primeros que llegan y que deben entender su historia para poder aprovechar los pasos dados por el Dr. Chavez y aquellos quienes caminaron antes de nosotros. Aprovechar esa historia, aprovechar las oportunidades para aprender y hacer cosas de la manera correcta la primera vez para no tener que repetir los mismos errores. Así que gracias al Dr. Chavez por seguir ahí, seguir dándonos estos discursos maravillosos y trabajando por la libertad, pero lo más importante, dispuestos a liderar, pero también a hacerse un lado y dejar espacio para los jóvenes que vienen. Eso es muy importante. También me inspira mucho, no le llamaré Lamisha, sino a la profesora Whittington. Su intelecto, la intensidad, la intención, el tiempo que se ha tomado para educarse a sí misma, para que cuando toma la palabra, da la información correcta. Lo cuidadoso, el cuidado que toma al presentar su información. Creo que inspira mucho saber que como líder, ella es alguien a quien obviamente puedo acudir en cualquier momento desde Washington, D.C., y no hay ningún problema chico o grande en el que no quiera participar. Así que gracias, Lamisha, por tu liderazgo. Gracias por tu representación y gracias por exudar el orgullo de quién eres y todo lo que representas. Esto se trata de cerrar la brecha generacional. Quiero nada más decir que cuando pienso en el Dr. Chavez y en el hecho de que lo encarcelaron, lo arrestaron, quien estuvo dispuesto a dejar su libertad, cuando pienso en el trabajo de Lamisha con su trabajo dedicado a la justicia y a la inclusión, pienso en cómo encajo yo en medio de ello y como el primer afroamericano en liderar la EPA. Todos los días, cuando despierto, pienso en cómo liderar a la nación, pero también pienso en aquellos quienes reciben el impacto en Carolina del Norte, en casa, porque todo empieza en casa. Así que creo que todos tenemos la obligación de entender cuál es nuestro papel. Una cosa es estar enojado, alterado y querer tomar acción. Eso es una parte. Pero creo que también deben saber y entender que tienen un papel que desempeñar y que hay un poder y un número. Hay que entender cuál es su papel, cuál es el papel de sus colegas y cómo planean atacar al sistema o abordar el sistema de manera eficiente, de manera estratégica. Y eso es de gran relevancia, porque esta emergencia climática ya está aquí. Es ahora y no debemos o no tenemos tiempo que perder. Y deben pensarlo en este panel. Entiendan que todos tienen mucho que decir, mucho que compartir. Pero abran sus oídos porque hay mucho que aprender y hay muchas personas a las que deben escuchar porque debemos movilizar toda esta información si es que queremos alcanzar el éxito y debemos atacar estos problemas a todos los niveles, ya sea a través de la defensoría, a través de la filantropía, a través de la ley y la justicia o
a través de la política o el servicio público. Los líderes, los jóvenes, tienen que tener infiltrados en todos estos niveles para poder converger y aprovechar este poder para ya no ser esclavos de la voluntad política. Cada uno debemos reconocer nuestro poder y entender cómo captar el poder. Poder y recursos pueden llevar a acciones que sean las que elijamos. Entonces agradezco tener al Dr. Chávez, a la profesora Whittington. Gracias porque están todos aquí, sobre todo los jóvenes. Hay muchos lugares a donde pueden ir, pero estén aquí para compartir. Vengan aquí para ser estudiantes y piensen de manera colectiva, porque ustedes son el movimiento. Piensen en cómo van a aprovechar este momento. Lo último que quiero decir es que es un honor servir al presidente Biden, el primero en decir los términos justicia ambiental. Un presidente que descifró cómo trabajar con un Congreso disfuncional y que otorgó $3,000 millones a justicia ambiental y justicia climática. Esos miles de millones de dólares que se convirtieron en becas y subvenciones que llegan a organizaciones como las de ustedes. Y queremos que los jóvenes tengan acceso a esos recursos, porque sabemos que si tienen acceso a los recursos, también podrán movilizar algunas de las soluciones más importantes. El tiempo es ahora. Hay un sentido de urgencia. Los jóvenes tienen mucha energía. Las personas mayores están listos para hacerse un lado y dejarlos participar, así que hagámoslo. Gracias a todos. Muy bien, así que es un honor para mí presentar a nuestro querido panel. Primero, representando a Canadá, Iman Berry, cofundadora de Green UMA. Katia Forks, codirectora de Sustainable Youth Canada y miembro del Consejo de Jóvenes SCC. Representando a Estados Unidos, Cameron Oglesby, defensora de justicia ambiental y narradora de historias. Colton Buckley, el director general de la Asociación Nacional de Conservación de Recursos y de Desarrollo, representando a México. Y en línea, Fátima Zúñiga, estudiante de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Autónoma Chapingo. Y también en línea nos acompaña Sagnite Acosta, cofundadora y colíder de Legaya. Bienvenidas. Un aplauso, por favor. También quiero agradecer, iba a agradecer al CET. Acá me ven con todos mis dispositivos. Quiero agradecer a todas las personas que son parte de la organización del evento. Muy bien, vamos a ver por dónde comenzamos. Esta es una pregunta para quien guste comenzar. Cuéntenos un poco sobre sus antecedentes. ¿Qué fue lo que inició su pasión por proteger al medio ambiente y qué los motivó para empezar a trabajar en el mundo del medio ambiente? ¿Quién quisiera comenzar? Buenas tardes. Howdy, como dicen en el estado de Texas. Soy Colton Buckley y soy director general y administrador de la Asociación Nacional de Conservación de Recursos y Consejos de Desarrollo. En el 62 hasta el 2011 era parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Yo represento a una ONG de 180 consejos que están en 39 estados, casi 40, que trabajan en educación ambiental, desarrollo comunitario, y mi pasión, al haber crecido en el rancho de mis abuelos
a 1 hora y media de Austin. Trabajábamos con el ganado, con mi bisabuelo, y pescaba y cazábamos y aprendía que hay muchos países, que hay muchas religiones, ideologías y estatus, pero hay una sola tierra, un solo planeta al que llamamos casa. Y el poder seguirlo llamando nuestro hogar es lo que me ha llamado a hacer este trabajo. Tengo una licenciatura en desarrollo agrícola y he estado trabajando en política y soy de las personas que cierran estas brechas y que representan a los hombres y mujeres y hablo en su representación en los gobiernos, sobre todo personas que han sido olvidadas en América del Norte. Bueno, después vamos con Fátima y Sanita. ¿Está bien que sigamos ese orden? ¿Me escuchan todos bien? Excelente. Gracias. Ok, hola. Soy Cameron. Me da mucho gusto conocerlos. Les hablaré de mi motivación. Soy la única persona que no tiene un título formal, entonces quiero contarles un poquito sobre mi carrera después de hablarles de cómo empecé a trabajar en este tema. En términos familiares, mi familia es propietaria de una granja desde hace 100 años. Esto lo menciono porque recuerdo haber pasado muchos fines de semana conectando con la naturaleza, cultivando esta relación ancestral y este cuidado o interés por la comunidad que viene, y seguramente tú estás de acuerdo conmigo, de ver estas relaciones que tienen que ver con la tierra y con la familia. Esto lo vemos cuando puedes crecer en algún terreno que haya cultivado la familia para ti y para las personas que los rodean. Y esto no es tan común, el tener tantas tierras por tanto tiempo. Aquí en Estados Unidos no es común. Me enorgullece trabajar con comunidades en diferentes comunidades similares a la mía, personas que han tenido relaciones similares con la tierra y que han lidiado con injusticia y racismo ambientales en comunidades negras como mi familia. Entonces, la justicia ambiental corre por mi sangre, también porque tengo muchos familiares. Mi tío es la única persona que también trabaja en este sentido con movimientos ambientales. He seguido sus pasos, también el de mis bisabuelos, para trabajar en la conservación de la tierra. Y bueno, ¿cómo hago todo este trabajo? Como dijo Lemisha, narro historias, soy periodista que habla sobre agricultura, políticas ambientales, injusticia ambiental en Carolina del Norte en particular, pero también en el sur de los Estados Unidos. Soy exploradora geográfica reconocida por la Asociación Americana de Educación Ambiental y me han dado premios por las historias que he contado documentando estas historias. También hablando de las conexiones con las comunidades negras e indígenas en el sur de Estados Unidos. Y soy parte de una iniciativa de una organización fundada aquí en Carolina del Norte que tiene que ver con energía, infraestructura y también el equipo de acción del condado Warren, en donde trabajo con varios programas con ellos que son parte del movimiento de justicia ambiental. Y trabajo en muchas otras cosas también con el reverendo Chavis, un libro sobre racismo, pero estamos trabajando en cerrar brechas entre los medios y su cobertura de estos temas de justicia ambiental y toda la sabiduría que obtenemos de las poblaciones indígenas y negras de Estados Unidos. Gracias, Cameron. Gracias. Y ahora paso con usted para contestar la primera pregunta.
su educación y qué es su pasión para proteger el medio ambiente y qué la motiva para trabajar en el área ambiental. Fátima. Fátima, ¿se puede esperar un momento para poderle escuchar? No se le escucha, Fátima. Bueno, regresamos con la gente que está, con las personas que están en línea. Ahorita regresamos con las personas que están en línea. ¿Ok? Hola, mi nombre es Iman Berry. Soy de Ontario, Canadá, y voy a hablar sobre justicia ambiental. Soy cofundadora de UMA Verde y cómo empezamos. Y un par de mis amigos y yo estamos trabajando en campañas en las elecciones y específicamente estábamos trabajando en campañas en los comités en Canadá. Mi familia somos inmigrantes y entonces, mientras que estábamos en esta comunidad, llegamos a esta comunidad que han sido marginalizados y tenemos estas discusiones políticas, nos dimos cuenta que muchas de las preguntas que nos hacían mientras que estábamos en las campañas nos hablaban de políticas y de medio ambiente. Y nos dimos cuenta que, ¿sabes qué? Estas no son discusiones con las que crecimos. No hablamos creciendo del medio ambiente o de cambio climático o de sustentabilidad. Y eso es algo que queríamos traer a esta comunidad. Entonces empezamos con el UMA Verde y empezamos acortando la brecha entre religión y el clima y sustentabilidad. Y una vez que tuvimos este currículo, nos comunicamos con cientos de estudiantes en Canadá y nos dimos cuenta que no somos la única comunidad que está pasando por esto. Hay otras comunidades en Canadá que tienen la misma desconexión, que enfrentan justicias ambientales. Entonces, el currículum de justicia ambiental que se está enseñando a miles de estudiantes en Canadá y ahora en Estados Unidos, educando a los estudiantes acerca del medio ambiente, y cada clase en la que estamos, para crear conexión con la tierra. Y cómo me interesé yo, pienso en esto todo el tiempo, de cómo te interesas en el medio ambiente y políticas. Estuve viendo una película que se llama El día después de mañana. Si no han visto esta película, es de un factor ambiental. Y en varios puntos hay una conferencia en Delhi, Nuevo Delhi, India, y está nevando afuera del área del salón de la conferencia, y todos tenemos que entender eso. Y hay tantos paralelos para nuestras vidas cotidianas, cómo la gente le pone prioridad a la economía y a otras cosas en lugar del medio ambiente. Y eso me hizo querer hacer un cambio, y eso empieza con el trabajo comunitario que estamos haciendo en UMA y todo el trabajo que están haciendo estos panelistas que están con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Me gustaría comenzar agradeciéndoles. Me parece realmente muy inspirador el poder estar y haber escuchado toda la historia de todo lo que ha sucedido. Porque escuchamos la historia de los que han trabajado durante tantos años. Realmente para mí fue muy inspiradora toda esta conversación. Yo vengo de Montreal, el territorio en donde hay varias primeras naciones. ¿Cómo me interesé en el medio ambiente? Creo que tuve este amor y esta curiosidad. Siempre quise aprender más cosas. Siempre quise estudiar temas relacionados con el medio ambiente. Y
pienso que esto me impactó muchísimo. Aprendí mucho más acerca de la crisis climática, de la crisis ambiental, con las comunidades, con los expertos. Y realmente me hice más consciente y me dieron ganas de aprender más y también quería saber cómo actuar, qué hacer con esta información. De esta manera comencé a trabajar con un organismo que se llama Ecosistema en Canadá, en Quebec. Y después esto comenzó con una oficina en Montreal y después creció a nivel nacional, pero es una organización de jóvenes en Canadá. Y realmente son jóvenes que quieren participar en estos temas y que se juntan para tener un impacto mayor, para realizar iniciativas a nivel local, porque los jóvenes no somos solamente la generación del futuro, podemos hacer algo hoy. Y claro que hay ideas diferentes. En Montreal, por ejemplo, están muy interesados en la seguridad alimenticia. Tienen proyectos sobre este tema, pero en otras zonas tienen otros temas y son jóvenes que están realizando sus primeros pasos en este sentido. El año pasado tuvimos algunos temas de sensibilización, tenemos actividades a nivel local y estamos juntos y queremos hacer escuchar la voz de los jóvenes y de esta manera podemos participar en las consultas del gobierno y en eventos como el de hoy. Y por eso quise ser parte del primer Consejo de la Juventud Climático en Canadá y esto es lo que me trajo aquí el día de hoy. Tenemos jóvenes de todo Canadá. Entonces estaba rodeada de muchísimos jóvenes que están generando esta diferencia. Desde hace ya 2 años tenemos muchísimas consultas acerca de diferentes temas. Por ejemplo, sobre el racismo ambiental o sobre el derecho ambiental en Canadá. Participamos en la COP15 acerca del cambio climático. Tenemos muchísimos temas diferentes a diferentes niveles y revisamos las políticas públicas y los jóvenes pueden participar. Y por eso estoy aquí. También en mis estudios o durante mis estudios hice un máster en biología con las comunidades indígenas. Me parece que esto también está relacionado con los desafíos. Y por esto pude entender por qué la lucha medioambiental está relacionada con los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. And we are very proud to have you here as well. So thank you for representing not just the youth in Canada, but the formation that you all have been able to pull together. Es una educación que todos han podido tener. Y gracias por representar a este grupo de jóvenes. Quiero regresar y ver si ya tenemos el audio. Quiero asegurarme. Se ven muy bien en la pantalla, pero se ven muy bonitas en la pantalla, pero quisiéramos escucharlas también. Y si tienen preguntas, hay que verificar el audio. Listo, ¿me escuchan? Sí. Ok, regresando a la pregunta, ya había dicho más o menos de dónde soy. Bueno, yo soy Fátima Zúñiga, pertenezco a la comunidad indígena Tzotzil. Radico en Chiapas y pues los temas ambientales anteriormente poco sabía sobre ellos y solo me tocaba ver las consecuencias de la alteración de los ecosistemas, del cambio climático en mi comunidad, en la pérdida de los cultivos, en la alteración del ciclo de las lluvias. Y entonces en ese momento yo no sabía qué era lo que la causa real y sin embargo cuando entro a la universidad y decido estudiar una carrera relacionada a lo ambiental, tuve la oportunidad de convivir con gente en el ámbito y su pasión me contagió. Pero sobre todo lo que me ha motivado a incursionar en este campo ha
ha sido la preocupación que desarrollé por ver toda esta realidad que pasaba ante mis ojos, que los recursos naturales eran consumidos por empresas, llegaban a dar empleos mal pagados por mano de obra barata en mis comunidades y se violaban muchos derechos humanos y actualmente todavía hay demasiada pérdida de biodiversidad en lugares donde es común ver, no lo sé, aves cantando o fauna corriendo por todas partes. Entonces, lo que yo me planteé al principio y ahora es, ¿qué puedo hacer? Esa fue la palabra que detonó en mí que empezara a incursionar en el campo ambiental. Excellent, excellent. Thank you so much for, first of all, representing your community and sharing with us just the name of your indigenous community and por el nombre de su comunidad. Y usted mencionó los ciclos de lluvia y han habido hay otras personas que también han mencionado los problemas con los ciclos de lluvia y eso lo estamos viendo en todas partes. Y ahora pasamos con Sagnite y ¿quién es la persona para el equipo de interpretación? Entonces, acá en la parte de atrás está la interpretación. Tenemos servicios de interpretación. Busquen su aparato para que reciban la misma información. Sagnite, ¿usted la misma pregunta? Hola, ¿me escuchan? Muy bien, hola, les saludo a todos. Mi nombre es Sagnite, también habito en México, soy de la Ciudad de México, soy de una colectiva que se llama Legaya. Nos dedicamos a hacer tejido de resistencias territoriales desde las ciudades. Esto es que buscamos como fin último pues, articular al activismo de justicia ambiental con la defensa de territorio. Yo soy de una ciudad, entonces, más que una pasión por la protección del medio ambiente, creo que más bien es la unión a la lucha por la justicia ambiental, porque creo que esta parte de la protección del medio ambiente es algo que es una necesidad por parte de las comunidades más afectadas, ¿no? En mi caso, pues fue una decisión y creo que fue algo compartido por muchas otras amistades, porque también creo que lo que me trae acá también es la amistad también es política y es algo como que conocí en la universidad, que éramos personas pues sensibles, porque justamente lo que hace este sistema capitalista también es detonar la sensibilidad que tenemos compartidas entre muchas juventudes de todo lo que está pasando al mismo tiempo, ¿no? Personalmente yo tengo una enfermedad respiratoria que se llama rinitis alérgica. Mi ciudad está muy contaminada en el aire y pues fue algo como que también me hizo, como justamente dice Fátima, que ¿qué hacemos, no? Y hemos tratado como así de vincular todo esto. Inicialmente iniciamos trabajando desde los espacios universitarios, pero nos dimos cuenta que justamente en las cuatro paredes de la academia, sin acción climática, no podemos llegar justamente a accionar. Entonces, por eso decidimos juntarnos en Legaya, tratando de pensar de esta forma global, porque la mayoría de mis compañeros pues, son de relaciones internacionales, entonces nos llama mucho la atención pensar global, pero tenemos muy consciente que la forma también es actuar local. Entonces, por eso nos nombramos desde las ciudades y buscamos que las ciudades pues también pues sean territorios a defender. Gracias. Gracias por tenerlas aquí y compartir lo que trabajan, lo que conocen y trabajar por sus comunidades y otros. La siguiente pregunta, y bueno, quisiera que esto sea más como una conversación, que responda si a alguien le viene algo en mente. Yo voy a ser la moderadora, pero quiero que sostengamos una conversación. La primera pregunta, Cameron,
¿Cómo has visto que el movimiento ambiental ha evolucionado en lo que tú has vivido o lo que tú has atestiguado? Bueno, pues estoy escribiendo sobre eso por varias razones. Al menos en Estados Unidos, en toda mi vida, pues tomé conciencia sobre la justicia ambiental y el medioambientalismo y la distinción entre ambos, porque son distintos en este país. Creo que el momento más grande que noté fue en el 2020, después del asesinato de un hombre no armado que murió a manos de la policía en Minneapolis. La razón por la que lo menciono fue porque después de esto hubo movimientos como el de Black Lives Matter y esto creó un reconocimiento de una falta de justicia. Y este movimiento nació en el 2018 y creo que faltaban movimientos en justicia, en derechos civiles, sociales y equidad. Y por alguna razón no se ha logrado cambiar la atención hacia la gente y las conexiones que existen entre las personas, las comunidades de color, la naturaleza y los ecosistemas. Pero en el 2020 vimos unos nuevos esfuerzos por medioambientalismo igual. Creo que esto se habló ayer. Se empezó a hablar de esto en el 2020, después de este recuento y después del movimiento de Black Lives Matter, con otros movimientos internacionales que tenían que ver con justicia social y justicia ambiental. Así que lo que yo observo es que ha cambiado esta cuestión, esta pregunta de qué significa ser ambientalista y qué significa la equidad. Entendemos que no podemos separar la relación entre las personas y el planeta. Estamos interconectados, creo que lo dijiste muy bien, como madre, con la madre tierra. Dependemos de la madre tierra para que nos cuide y ella nos necesita para cuidarla. Y las comunidades han recibido la parte difícil por generaciones como resultado de un movimiento que ha fallado en considerar el ambientalismo como algo que incluye a la gente y al planeta. Creo que ya estamos entendiendo esto, creo que podemos mejorar, pero aquí es en donde veo el mayor cambio en términos del ambientalismo como movimiento. Y creo que esto va a ser algo que vamos a hablar cada vez más en Estados Unidos y sé que también a nivel internacional, pero yo hablo más específicamente del contexto de los Estados Unidos. Muchas gracias, Imam. Maravilloso, gracias. Yo nací en el 2001 y creo que toda mi vida siempre vi el movimiento ambiental como una batalla entre tomar acción ambiental y algunas otras preocupaciones, y esas otras preocupaciones eran factores económicas y otros problemas. Pero al hablar de ambientalismo interseccional, creo que el ambientalismo incluye todos los aspectos de nuestra vida y la acción ambiental impacta todos los aspectos de nuestra vida. Entonces creo que en donde esto ocurrió fue de la firma del Acuerdo de Kioto. Se hablaba de preocupaciones económicas y preocupaciones como países desarrollados y en vías de desarrollo y desigualdad, etcétera. Entonces creo que esos dos temas me parecieron importantes. La inequidad ambiental es muy importante. En nuestro país se habla de estas equidades en Carolina, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en todo el mundo. El sur y el norte están enfrentando esta degradación ambiental. En Canadá eso se ve distinto de lo que mis colegas en las Maldivas.
o en otras partes del mundo. Y eso es lo que yo he observado, que cada año la forma en la que los nuevos desafíos ambientales que enfrentamos cambian. Lo que pasa a nivel global en el norte y en el sur, y las diferencias de crecimiento y el daño que se ha hecho a las comunidades en todo el mundo. Y otra cosa es que no puedo contar con mis manos cuántos políticos en Canadá han dicho que quieren tomar acción, pero que los votantes no les piden que actúen y que tienen que esperar al siguiente ciclo de elecciones. Y saben que eso es válido porque hay burocracia. Y estoy de acuerdo con ellos, porque tienen que esperar a que voten, porque si llega alguien más, quizá no habría ningún tipo de acción ambiental, pero creo que lo que necesitamos es justicia ambiental para ayudar o para educar al público, porque si lo pensamos, muchas de las personas que no quieren acciones ambientales tienen miedo a perder sus empleos o tienen otros miedos. Por ejemplo, a que aumenten los precios de la gasolina o de sus necesidades. Y esto se relaciona todo con el medio ambiente. Creo que debe haber un cambio en la forma en la que hacemos educación ambiental y cómo hablamos de políticas ambientales, porque no le queda claro al público en general y por eso yo creo que por eso no tenemos ese llamado a la acción mundial, porque todavía no queda claro. Y yo diría que la equidad ambiental y la malinformación ambiental en mi tiempo de vida ha sido parte de este movimiento. No creo que, o sea, no digo que no hayamos hecho progreso. Solamente estoy hablando de dónde podemos tomar acción. Gracias, Iman. Y quiero... no quiero poner presión para responder, como dije, quiero que cada quien hable, pero vamos a ver si alguna de nuestras acompañantes en línea quieren hablar de cómo han visto esta evolución del movimiento ambiental en sus vidas. ¿Nos gustaría comentar algo? Fátima Sí. o Sagnite. A ver, Adelante. ¿verdad? Bueno, en México, bueno, creo que tenemos un largo camino que recorrer. Desde mi perspectiva, a lo largo de esta historia, de este movimiento, al menos en México, pues las pequeñas luchas locales indígenas vinculadas a la problemática ecológica y ambiental, pues han ido de la mano con el desarrollo de políticas, de leyes y de compromisos internacionales que México ha adoptado y otros países también, pero que tristemente o desafortunadamente a veces en la implementación de estas políticas pues no son efectivas o no son suficientes. Entonces, quiero resaltar que pues el movimiento ecologista es importante, es vital y que los jóvenes también participemos y que estemos incluidos en la toma de decisiones en los ambientes políticos en donde se deciden y sobre todo incluir a las comunidades indígenas que tienen una voz o una realidad, un contexto algo diferente a las demás juventudes, porque no sé, siento que desde que nací yo he estado en contacto con la naturaleza y cada año he visto cómo se pierde y cómo las políticas y todos los movimientos o los logros en cuestiones políticas no han llegado hasta donde yo vivo. No se han aplicado o no se han seguido de manera correcta o se han aplicado, pero no ha habido resultados. Entonces, lo que yo creo es que, como decía, aún falta mucho camino, nos falta mucho que hacer y creo que nacimos en la época correcta para poder ayudar, colaborar, poner nuestro grano de arena en esta lucha conjunta y sobre todo vislumbrar que somos interdependientes, que no solo somos nosotros, la naturaleza no es algo aparte de nosotros, es algo que es parte de nosotros y nosotros parte de ella. Y eso es todo. Muchas gracias.
Declaraciones muy poderosas. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Quisiera agregar algo. Se habló de los jóvenes, el movimiento de los jóvenes en Montreal. En cuanto a los cambios que he constatado, resalta la relación entre la crisis ambiental y la salud pública y el lazo con la justicia ambiental. Son debates que antes no se llevaban tanto al cabo. Y creo que desde la crisis de la pandemia de COVID hemos podido ver que la calidad del aire, los problemas de incendios y el impacto sobre la calidad del aire, asuntos que para el público en general no eran tan importantes. La gente tendía a hablar del cambio climático como algo a futuro, un futuro lejano. Yo creo que últimamente empezaron a entender más la relación entre el bienestar de la gente y los problemas ambientales. Un evento importante que sucedió en Montreal ha sido la Gran Marcha para el Clima en 2019, ya que 500,000 de personas manifestaron en las calles de Montreal, lo que debe ser la mayor manifestación ambiental de América del Norte o tal vez en el mundo, 500,000 de personas. Entonces ha sido para mucha gente de Montreal y los jóvenes en particular, ha sido un momento clave, ya que son los jóvenes que encabezaron esa lucha, así como las comunidades indígenas y otras comunidades marginalizadas, todas se movilizaron. Y eso tuvo como consecuencia de normalizar ese movimiento y trajo más gente que empezó a implicarse desde ese momento. Estos movimientos comunitarios, el poder de la gente. Esto es lo que inició las conversaciones, pero también escucho políticas que no llegan al lugar correcto. Escucho a Fátima, quien dijo esto también, que las políticas, aunque las autorizan, no siempre cierran o no siempre llegan a todas las comunidades. Entonces hay limitaciones en estas políticas, pero escucho sobre este movimiento con los jóvenes, con las comunidades indígenas, las primeras naciones que se reúnen y que pueden mostrar cómo es un movimiento y normalizar ese movimiento. Estoy escuchando todo esto y quiero ir contigo, Colton, para que nos hables un poco más sobre esta pregunta. ¿Cómo has visto que la inequidad económica o racial que haya amplificado estas injusticias en sus comunidades y algunas de las soluciones que han observado? Vamos contigo. Sí, creo que lo podemos observar en este momento. Si vemos los noticieros nacionales, quizá no se dan cuenta de que hay muchísimos acres que están incendiándose en Nuevo México, en un área que depende del ecoturismo y que no podrán hacer esto por muchas generaciones. Si vemos, por ejemplo, 1.2 millones de acres que se están incendiando también en Estados Unidos. Personas que heredaron estas tierras por generaciones, individuos que se mudaron ahí para cuidar y amar a la tierra y que ya no podrán hacer esto, sobre todo en Texas. Con las personas que resultaron desplazadas, hay un fondo estatal para ayudarlos, pero que no tiene dólares porque es por donaciones. ¿Cómo ayudas a las personas de un estado si no hay dinero de los impuestos dedicados para esto? Y sobre todo comunidades marginadas, la comunidad LGTB, comunidades negras, y que viven en estas áreas porque en otras partes es demasiado caro y que los van a desplazar a una área que está muy afectada en su medio ambiente. En el 2021, una helada en el estado de Texas. Yo estuve en mi rancho 6 días, todo se detuvo sin acceso a las ciudades porque el puente estaba congelado, no había agua, no había calefacción. Más de 250,000 personas perdieron la vida porque vivían en casas que no contaban
con una infraestructura de electricidad para mantenerlos seguros en una crisis como esta. Y sabemos que esto ocurre una vez cada 100 años, pero las vidas de estas personas valen más que eso. Nuestra generación, pienso en las personas que están en estas comunidades marginadas, dicen que con estos apagones se enfocan en áreas en donde hay menores poblaciones que no cuenten con el capital político para que vayan a pelear en el Congreso o en los ayuntamientos en donde vivan. Y tenemos que movernos de manera unificada para hacer frente y representar a esas comunidades. Las políticas que se están estableciendo o reteniendo le quitan poder a las personas que no tienen ya poder. Y la única manera de solucionar esto es hacer estas coaliciones, porque hemos escuchado muchas personas que han sido parte de esta batalla, es que no podemos pasar estas políticas porque afectan las decisiones económicas. Cuando hay un problema ambiental en Estados Unidos, se elimina esa economía y no se puede revertir esto. Entonces tenemos que poner dinero a los problemas ambientales y mitigarlos ahora para no forzar a las personas que normalmente viven en comunidades rurales y que quieren seguir los pasos económicos de sus padres o sus abuelos, a que ya no vean ese linaje. La razón por la que estoy en este escenario y que no sigo en mi rancho es porque hubo una sequía en Texas hasta el 2012, en donde vi que mis abuelos lloraban y que tuvieron que vender la tierra que habían trabajado para nuestra familia, porque ya no podíamos tener dinero para comprar una pipa de agua. Y nuestros gobiernos los veían como un lugar que no era importante, porque éramos una comunidad de menos de 20 personas y que no estábamos incorporados. Bueno, primero gracias, Cameron, y después pasamos con algunos de nuestros otros ponentes. Pero también quiero decir que al responder estas preguntas quiero honrar y humanizar el impacto y el trauma que están representando aquí en este escenario con la esperanza de un mejor futuro. Queremos reconocer que estas son sus historias y no tenemos que disociarnos de lo que hemos vivido. Entonces, lo que nos compartiste es parte de esa conversación, Colton, de lo que pasaron en Texas. Así que quería tomarme un momento para reconocer eso. Cameron. Para agregar a lo que acaba de decir Colton y también esta conversación de qué tipo de soluciones estamos buscando, y creo que está muy claro y sé de mi propia experiencia, las soluciones que surgen de algunas instituciones, no voy a decir de todo el tiempo, pero muy seguido, la perspectiva es que son permanentes y no son de comunidades de justicia ambiental. Nunca, menos de la pandemia o de como la quieras llamar, o la crisis económica, o como la quieras llamar. Y un ejemplo específico que les quiero dar, no son soluciones de política, sino son soluciones de comunidades. Pero esta sala de personas que establecen políticas se quieren desviar del status quo y cómo pueden cambiar. Tuve el placer de reportar sobre la nación Navajo brevemente en el oeste de Estados Unidos. Y la idea de que ellos representan el futuro de energía renovable para muchos estados del oeste y no tienen acceso a energía propia, pero se lavaron las manos y dijeron no podemos mantener una higiene, tienen que viajar millas para obtener agua potable y se tienen que mantener saludables, y la electricidad no cuenta con electricidad y están desarrollando comunidades.
no involucran tanto a las personas que establecen políticas, sino es ayuda mutua. Están compartiendo recursos de una manera que probablemente pudieran ayudar a nuestras instituciones. Comunidades en Mississippi, por ejemplo, que tienen una crisis de agua, que tienen una pandemia, que tienen destrucción de huracanes año tras año, no pueden recuperarse para el siguiente huracán. Dependen del gobierno por si agua está contaminada y también quieren permanecerse limpios y vivir entendiendo que el siguiente huracán les puede eliminar de la faz de la tierra. Trabajar con iglesias locales y con la infraestructura de la que puede depender, no sienten que el gobierno les está ayudando. Veo el último ejemplo, es la comunidad con la que estoy trabajando. Probablemente no han escuchado de ella. Está en Kingsville, North Carolina. No es una comunidad que se conozca mucho. Son personas estadounidenses y la propiedad de la tierra data de años y años. Y como muchas comunidades en este país tienen su cultura y ahorita no tienen la infraestructura de agua, no tienen la infraestructura de internet y están esperando que llegue otro huracán. Van a tener problemas. Están tratando de mantener su cultura conforme los ancianos se van haciendo más viejos y están tratando de evitar que les quiten las tierras por corporaciones. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están invirtiendo en sí mismos, están creando comunidades dentro de sus comunidades. Están combinando agricultura, están combinando acceso al internet, infraestructura de agua, están tratando de crear economías y negocios en su comunidad, entendiendo que el gobierno no les ha ayudado. Entonces, con respecto a las políticas, la política de la misma manera, la gente ha fracasado mucho en ayudar a la gente en las comunidades. Entonces, las comunidades están tratando de crear sus propias políticas. Sí, yo estoy trabajando en mis conclusiones para dárselas a Santi. ¿Qué? Tiene 30 segundos a un minuto para concluir. Quiero escuchar qué es lo que está diciendo a esta última pregunta. Si nos puede dar un minuto para responder a esta pregunta y es la clausura para este panel. Santi. Hola. Espero que me escuchen mejor. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, o sea, no le puedo llamar mi comunidad porque creo que eso es algo como que realmente nos han arrebatado la forma de organización comunitaria. Yo soy en concreto de esa parte que llaman el centro histórico. Cuando ustedes piensan en la Ciudad de México, piensan en el llamado centro histórico, en Bellas Artes, en el Ángel de la Independencia. Esa zona gentrificada es en la que yo habito. Entonces nos han arrebatado completamente la comunidad. Y nosotros no hemos tenido problemas de agua, ¿no? Y de repente pues empieza a hablar del llamado día cero, del día en el que ya en la ciudad no va a poder ver agua de libre suministro, ¿no? Que bueno, ya está aquí, ¿no? Ya tenemos ese tipo de problemas, pero hace años sucede en las periferias de nuestra ciudad. Hace años, muchas comunidades de la Ciudad de México que se encuentran en las periferias tienen que comprar el agua en pipas. Muchas de las personas que tienen que hacer esta compra de agua son mujeres. El acarreamiento también les implica una situación increíble de violencia sexual. Entonces, es una cuestión como que por todos lados nos está bombardeando. Sin embargo, en la parte sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, en Coajimalpa,
en otras alcaldías, hay pueblos originarios, ¿no? Y eso es algo de lo que a veces no se habla. Se invisibiliza un montón a los pueblos originarios de la Ciudad de México. Cuando se piensa en la Ciudad de México, solo se piensa en esa zona gentrificada, cuando es una zona súper diversa. Y esas comunidades se están organizando justamente para defender lo que es la cuenca de la Náhuac, ¿no? Que es el cuerpo de agua que todavía nos queda en la Ciudad de México, ¿no? Sobre el que no han construido nada, porque como ustedes saben, la Ciudad de México está construida sobre un enorme cuerpo de agua, ¿no? Hace años con la colonia eso se hizo y ahorita estamos viviendo las consecuencias. Y pues cuando estas personas se organizan justamente para poder dar soluciones comunitarias como las que ya nos compartió Cameron, porque son bastante parecidas, reciben represión, ¿no? Reciben criminalización cuando vienen desde sus territorios hasta el centro de la Ciudad de México para protestar en contra de algunas políticas como el Programa General de Ordenamiento Territorial, que ayuda al crecimiento inmobiliario en la Ciudad de México y nos protestamos en contra de eso, recibimos represión, recibimos violencia y sin embargo, pues lo que las comunidades nos han enseñado y nosotros como juventudes nos estamos solidarizando porque tiene que haber esa solidaridad de las juventudes urbanas, del movimiento climático con estos movimientos de defensa, pues es justamente a seguir resistiendo, ¿no? Es difícil construir soluciones si lo primero que tenemos que hacer es resistir. Entonces yo lo que quiero decir es que nos dejen construir, ¿no? Y para eso necesitamos que nos hagan caso, que no nos obliguen a seguir resistiendo. Gracias. Your truth in each of you that have shared with us today. And thank you, Dr. Chavis, for joining me up here. And for now, para ahora, esto concluye su historia y espero que todos den seguimiento a esto. Gracias a todos. Vamos a pasar al siguiente panel inmediatamente. Entonces, si se quieren levantar y estrechar las piernas, no se vayan muy lejos porque vamos a empezar inmediatamente con la mesa redonda sobre justicia ambiental, orígenes, evolución y políticas emergentes en América del Norte.